Hola Juanjo, otra vez. Pero bueno, hoy tenemos algo que es propio para la fecha. Teníamos que hablar de él, del protagonista de la Navidad. ¿Protagonista o segundo protagonista? Porque a mucha gente parece que le hace más ilusión que venga Santa Claus en este caso que el propio nacimiento de Jesús, digamos. Por supuesto, ya hoy por hoy la estrella es Papá Noel, Santa Claus, como la queramos llamar, de Jesús y algunos nos acordábamos, pero es que, bueno, ya lo vamos a contar, ¿no? Tampoco es que es la fecha. Entonces, hay una mezcla. Bueno, el motivo de este vídeo es explicar por qué Santa Claus o Papá Noel está siendo utilizado. Pero antes de nada, una nota informativa, como siempre, en la que nos gustaría decir que no estamos en contra de celebrar la Navidad, ni en contra de los regalos, al contrario. Todo lo que aporte felicidad y buenos momentos creemos que es beneficioso y da igual la etiqueta que la élite le quiera poner. Cada cual es libre de celebrar lo que quiere y cuando quiera. Simplemente es un vídeo informativo sobre el verdadero origen de Papá Noel. Más que nada para que luego no haya malentendido. Exacto. Yo por mi parte siempre, digamos, fui de las que dicen haber sido engañadas con la historia de Papá Noel, pero yo fui muy feliz de niña porque me hacía mucha ilusión el tema de Papá Noel. Y bueno, una vez bueno, por supuesto, ya por una cuestión de edad me enteré, la verdad es que perdió su magia la Navidad. Entonces, yo soy propensa a que se festeje con la historia de Papá Noel, pero bueno, es cierto que los tiempos han cambiado, ¿no? No es lo mismo cuando yo era chica que ahora, así que cada padre decidirá qué hacer con sus hijos. Pero la verdad es que para mí fueron muy, muy, muy felices las Navidades, creyendo en la existencia de Papá Noel y no me trajo ningún trauma el día que me enteré. Sí, al contrario, me dio pena decir, no, hubiera preferido que siguiera así porque perdió mucha magia. Pero bueno, cada cual, siempre hubo gente que estaba a favor o en contra de decirle a los niños si Papá Noel existía o no. Yo tenía compañeras que sabían que eran los padres y yo la verdad es que las veía un poco amargadas, pero sí, pero bueno, en un punto también tenían razón, o sea, no se les podía retrucar mucho porque si hablamos de las mentiras y bueno, y todo eso es todo discutible, eso es, cada casa es un mundo. Así que nada, esto es que no es para interferir en eso, sino es en realidad un video para la gente adulta y para saber de dónde viene toda esta historia, ¿no? Cómo es que llegamos hasta el barbudo panzón que vemos hoy en día. Antes de empezar a descomponer el origen de Santa Claus y poder explicar por qué sabemos que es parte del sistema y que siempre está siendo utilizado, hay que dejar dos cosas claras. La primera es que es una farsa el creer que Santa Claus fue inventado por la Coca-Cola. Eso es Mm. mentira. Es cierto que los colores eran afines y afianzaron la identidad visual de la marca, pero como vamos a ver en este vídeo, el origen proviene de muchísimo antes. Bueno, en realidad, si nos remontamos en el tiempo, es algo muy, muy antiguo, más allá del tema de que ya los regalos, el intercambio de regalos viene desde casi diría de la época de las cavernas, es algo pagano que en ciertas fechas se intercambian regalos, o sea, ya partiendo de esa base, ¿no? Y tenemos la figura en los griegos, Poseidón, que después fue Neptuno, pero bueno, el dios del mar, se lo consideraba una deidad muy generosa y que salía a pasear, andaba por ahí con un carro, él siempre andaba con un carro con 8 caballos, que coincide con los 8 renos, y le regalaba cosas a la gente que encontraba en su camino. Entonces ahí ya tenemos un primer punto, digamos, en donde hay una personalidad, digamos, en este caso es un dios, pero que hace regalos y que va en un carro tirado por 8 caballos en este caso. Así que ya vemos el principio, ¿no? Ya por ahí se le ve el plumero a la idea. Claro, exacto. Y
Y bueno, tenías algo interesante para contar de la fecha, ¿no? ¿Por qué en esta fecha? Claro, es que el origen de Santa Claus y de dar regalos siempre se ha asociado a la Navidad, pero en sus antiguos orígenes formaba parte de una antigua celebración romana durante el solsticio de invierno. Se daba curiosamente en diciembre y se le conocía como Sol Invictus. Y curiosamente en Roma además hacían las fiestas a mediados de diciembre en honor a Saturno, al final de las cuales los niños recibían obsequios por parte de los adultos. En estas fiestas, en resumidas cuentas, lo que se celebraba era el nacimiento del dios Sol, que también era conocido como Mitra, que curiosamente Sí. esta fiesta acababa el 25 de diciembre. Entonces es curioso cómo celebramos la Navidad enfocada que es el nacimiento de Jesús o de Jesucristo, pero ya vemos que desde hace miles de años es una celebración que ya estaba de antes y que era un dios que no tiene nada que ver con el cristianismo, es pagano total. Vemos una vez más Claro, cómo el cristianismo lo absorbe todo a su paso y le da su toque. claro. Siempre hicieron eso porque la gente siguió con sus costumbres, a pesar de la instauración del cristianismo, siguieron haciendo sus festividades y haciendo sus rituales, entonces lo que hicieron fue cambiarle el nombre porque no lo podían erradicar. Entonces, bueno, le pusieron un manto de cristianismo a eso y así fue pasando. Y ya ahora todo el mundo cree que eso es cristiano, pero porque pasó mucho tiempo en realidad. Esa es la suerte y la ventaja que ellos tienen, que cuentan con un tiempo mucho más Claro, longevo que el nuestro. Nosotros no llegamos a 100 años y estos planes ya vemos que son, esto no es de 100, 200, 500 años, esto lleva miles de años. exactamente. Y además, curiosamente, la Navidad, conocida como el nacimiento en teoría de Jesús, no tuvo lugar hasta 300 años después de su muerte, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano. Y Claro. en caso de que esta historia fuera real, es que ya sabemos que Jesús no nació en esa fecha, nació el 21 de agosto. Es que nuevamente está todo mezclado para ponerle una cara bonita a algo que no es tan bonito. Es que se ve en las representaciones y en cómo lo contaban, no hay nieve, no, o sea, no es invierno cuando cuentan el nacimiento de Jesús. Y los animales que están, o sea, todo lo que ponen en el pesebre en realidad no es invernal. Y así que bueno, tiene que ser una fecha que sea en el verano. Lo más seguro es que muchos están de acuerdo en esto del 21 de agosto, pero aunque no le pongamos fecha, está mal ya la estación, porque el clima es otro. Así que, Totalmente. claro, Bueno, así que bueno. entonces, entrando más en materia con el origen de Santa Claus, y para que se entienda bien y yendo en orden cronológico, ya hemos visto que en unos inicios ya estaba Poseidón con sus 8 caballos, que es una imagen bastante fiel a lo que tenemos ahora. Siguiendo en la historia, vemos que Santa Claus podría ser una versión bonachona de quien era realmente Odín, que era el dios principal de la mitología nórdica. Claro. ¿Qué opinas tú de Odín? Sí, ahí tenemos se dan las fusiones, ¿no? De lo que estaba dentro del Imperio Romano, más bien en los pueblos mediterráneos, que hacían las Saturnalias, bueno, el Sol Invictus y demás, que lo toma la Iglesia, y por otro lado lo que hacían los nórdicos, que era esto de el Yule, que también coincide con la misma fecha, para lo que era la Saturnalia, para ellos era el Yule, y ahí es donde se nos fusionan, porque son dos pueblos que después se encuentran y, y bueno, y ahí tenemos a la figura de Odín, según el país, toman a Odín, en otros países, en Suecia, por ejemplo, lo identifican con Thor, pero bueno, tenemos lo del Yule, ¿no? Sería interesante contar qué pasaba en el Yule. En este periodo lo que era todo lo contrario, una caza fantasmal que curiosamente se hacía en el cielo, donde el líder, que en este caso era Odín, que sería la versión vikinga de Papá Noel, pues volaba acompañado de cazadores, caballos, perros y espíritus. Es curioso que es que no tiene nada que ver lo que se hacía realmente, que era como una purga, a lo que nos pintan ahora, que es los regalitos. Han cogido de ese tramo histórico al personaje y de otro tramo histórico al contexto, digamos. Y ya ahí te lo mezclan y te fabrican una fiesta. Evidentemente por Jesús, siempre.
Claro, claro, lo cristianizaron. Y bueno, también, por ejemplo, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, antiguamente, lo que los niños hacían era para esa fecha dejarle comida al caballo de Odín, al famoso caballo de Odín, porque según la leyenda, Odín no tenía mucho tiempo para alimentarlo. Entonces los niños le ponían unas zanahorias y paja y demás, y entonces él, Odín, como recompensa, porque habían alimentado a su caballo, les dejaba regalos. Esto en estos tres países, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Y en Suecia, por ejemplo, le pasaba lo mismo, pero con Thor. Ellos lo tomaban como Thor, a lo que sería después nuestro Papá Noel. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, también iba en un carro, en este caso iba tirado por dos cabras, ¿no? Iban cambiando los bichos, pero también era un dios bonachón, es decir, uno está acostumbrado al Thor de la película, que es, digamos, joven, guapo, con el martillo, musculoso, pero en realidad Thor también era en un punto un dios un poco viejo, anciano, con barba, bonachón, sí tenía el martillo, pero él reinaba sobre este periodo de Yule, era como el que organizaba, y vive en el Polo Norte, es decir, tenía una casa hecha como en un iceberg, entonces tiene esas similitudes con Papá Noel. Esto lo toman así en Suecia. Entonces vemos cómo por diferentes países va cambiando según la tradición que siempre tuvieron, que esto viene de épocas remotas. Y, y bueno, la que pasa, lo que pusieron en el cristianismo, digamos, a quien pusieron a representar esto, fue a San Nicolás. San Nicolás fue un obispo en el territorio de lo que es la actual Turquía, fue el obispo de Mira, que en ese momento era el Imperio Bizantino. Y estamos hablando del siglo IV, más o menos, siglo III, siglo IV, ahí en el medio, ¿no? Y casualmente, esta, bueno, era una zona costera, bizantinos eran griegos, hasta ese momento, hasta que llegaron los turcos, y a él le decían el marinero. ¿Y por qué? O sea, y a esto lo empalmamos con aquello de Poseidón, ¿no? Y bueno, a él, una vez que muere, y después lo hacen santo, pero se convierte como en el protector de las rutas marinas, porque, bueno, en esa zona eran marineros y, bueno, era el obispo que tenían ahí, que supuestamente hizo milagros y demás, entonces se viene como a empalmar con esto. Y lo que dicen es que él, para llevar la palabra de Jesús, para hacer conocer a Jesús a los niños sobre todo, que vivían en zonas muy frías, porque en esa zona de la actual Turquía hay mucha nieve, entonces él iba casa por casa, porque los niños no iban a salir para que les explicaran nada, entonces él iba casa por casa y para que lo dejaran entrar llevaba un regalo. Y hay muchas leyendas sobre él, bueno, que ayudó a unas chicas que querían casarse y no tenían dote y él se las dio. Bueno, de eso hay miles de leyendas. Pero lo importante es esto de que llevaba los regalos. Y iba en un trineo tirado por perros, que es lo lógico en zonas de mucha nieve, ¿no? Y ahí llevaba estos regalos. Y nosotros lo conocemos como San Nicolás de Bari, aunque haya nacido en Turquía. Lo que pasa es que en época de cruzadas, cuando fueron hacia toda esa zona, se fueron llevando reliquias los cruzados. Entonces se llevaron al cuerpo del pobre Nicolás, y una parte quedó en Bari, que era el lugar donde recalaban en los puertos de la zona del sur de Italia, recalaban los cruzados, una parte quedó ahí y se pasó a conocer como San Nicolás de Bari, pero no está completo, pobre, porque el resto del cuerpo está diseminado entre Venecia, que por supuesto fue la gran expoliadora de lo que era Constantinopla y demás, se llevaron de todo, bueno, a una parte en Venecia, una parte en Rimini y una parte en otros países. Entonces tenemos a que el famoso San Nicolás está desparramado por muchos lugares, es algo común en la iglesia.
Sí. Y sí, está la cabeza en un lado, porque se pelean dónde nació y dónde se murió y esas cosas. Bueno, y el Día de San Nicolás se celebra el 6 de diciembre y en un principio los regalos se intercambiaban ese 6 de diciembre. Pero después esto cambia porque, ¿qué pasa? En realidad es un santo tan antiguo, estamos hablando del siglo III, siglo IV, que el propio Vaticano dijo que no sabían si había existido o si era una leyenda. Con lo cual sacaron la celebración de San Nicolás, la sacaron del calendario. Entonces, bueno, ahora lo tenemos ahí en el limbo, al pobre San Nicolás ya no sirve, digamos, ya como ahora ya tiene otra forma, entonces lo sacaron de su puesto. Y lo que sí tenemos entonces es que eh, con la llegada del protestantismo aparece el nombre de Santa Claus o Sinterklaas también, entonces le sacan, lo despojan de sus atributos de obispo católico, porque ya habían pasado el protestantismo en Holanda, en Inglaterra y demás, y ahí es también como pasa después a los Estados Unidos. Y los regalos pasan a hacerse el 24 o 25 de noviembre y ya no el 6, porque el 6 es el día de San Nicolás, que ya, bueno, al ser protestantes no le No dan sirve. mucha bolilla. Ya no sirve más, estaba de modé. Así que, bueno, y tenemos a el famoso Papá Noel que conocemos nosotros, que no era físicamente hablando, ¿no? Claro. Y, y bueno, ¿cómo fue que apareció el gordo? Dicen que tenía un ayudante, bueno, siempre hablan de los ayudantes de Santa, pero en un principio se decía que en realidad era un ser maligno este ayudante, tenía varios nombres, pero bueno, uno era el maligno, también le decían el ser oscuro, después le decían el ayudante negro, el tenebroso, bueno, y parece que era un demonio. Y que él lo quería como redimir y es al que tiraba por la chimenea para que entregue los regalos. Y también por eso tenía un aspecto así como de hollín, pero en realidad es porque era oscuro. Claro. Y, y en diferentes lugares, bueno, se le cambia el nombre y por un nombre famoso, muy conocido en Europa Central más que nada, es el de Krampus, los famosos Krampus, que también están en el norte de Italia, y a mí me dan terror. En el pueblo de mi abuelo, que está al norte, está la zona de Bérgamo, Cremona, por ahí, para Navidad se hace el famoso desfile de Navidad y arrancan el desfile los Krampus, que son unos demonios horrendos. Pueden buscar los desfiles en YouTube, ponen Krampus y ya ahí les salen. Eh, Son demonios que les pegan a los niños, o sea, los secuestran, hacen de todo con los niños. Y detrás aparece después Papá Noel en su trineo y los somete a estos, los encadena, hacen toda esa pantomima, ¿no? Los encadena, los castiga y los obliga a tratar bien a los niños. Pero toda la parte en que te aparecen los Krampus, que están como 2 horas y además asustan a la gente, y es espantoso. Y la gente va ahí. Pero la verdad que no, a mí nunca me gustó eso. Pero, pero bueno, está muy difundido y viene de aquellas épocas y es algo muy antiguo. Esto es decir, que venían primero los demonios y después aparece Papá Noel, que también hay que decir, bueno, Papá Noel es un galicismo, ¿no? Porque Noel es Navidad en francés y en todos lados se traduce. Por ejemplo, en italiano es Babbo Natale, que sería Papá Navidad. En un principio en inglés también era Father Christmas, siempre es Papá Navidad. Y en español nos quedó Noel, nos quedó el francés. Pero no sé por qué. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y es curioso que en torno a esta compañía, porque claro, se dice que San Nicolás, el físico, el que en teoría existió, el que era humano, por decirlo así, Sí, el siempre obispo. trabajaba acompañado de Pedrito el Negro. Pedrito el Mm, Negro era un criado moro que compró en un mercado de esclavos.
¿Qué es lo que pasa con esta entidad? Pues que es el que decían que tiraba por la chimenea, que lo tenía de machaca, hablando claro, ¿no? A ver, ya no Sí, era tan bondadoso cuando tenía que coger a un esclavo que le hiciera el trabajo. Y curiosamente se dice que este Pedrito el Negro lo que era una tapadera para ocultar a este demonio que estábamos hablando, que tampoco sería malo ese demonio, lo que quería era, bueno, por unos lados se dice que quería redimirse, por otros que San Nicolás en su gran poder lo obligó a ser bueno. sí, Pero bueno, que sí. había un demonio por ahí, quedó claro en todas las vertientes. Eso En todos los evidentemente pueblos. cuando llega al cristianismo se descarta, eso nunca existió. Como mucho que No. le den voz a Pedrito el Negro y ya está. No, o te ponen, digamos, en la tradición, sobre todo la norteamericana, que te ponen a esas especies de elfos o de duendes que lo ayudan, que son un montón. Te ponen que tiene ayudantes, pero claro, son muy tipo Disney. No, no hay Sí. ningún demonio ni nada. Ahora, eso sí, eso está mencionado por la Bey, que es el gran satanista, y bueno, le da bastante a Papá Noel y salta con esto. Claro, le dan material, ¿no? Pero bueno, sabemos que ellos tergiversan todo, entonces él lo amplifica mucho. Pero bueno, sí hace mención a esto de que tenía una compañía infernal. Nosotros suponemos que es como lo dicen y lo podemos tomar así por el espíritu navideño de esto de una especie de conversión del demonio o de este tipo de demonios, ¿no? Y no al revés. Pero bueno, ya siempre están ahí los satanistas, por supuesto, metiendo la cuchara. Hombre. Y sí, Bueno, en el punto que estamos cronológico ahora mismo, desde un inicio que era el nacimiento del dios Sol, a ser Odín haciendo purga en los cielos, ya vamos viendo que el personaje va tomando un poco más de forma con lo que corresponde a la actualidad. Cuando ya terminó de tomar la forma que hoy por hoy conocemos fue a finales del siglo XIX, que la tradición de Papá Noel o Santa Claus ya explotó, digamos, y se le añadió ya de forma oficial, entre comillas, que viajaba en reno, que vivía en el Polo Norte, y ahí ya quedó todo establecido al 100%. ¿Por qué tuvo sí. lugar esto? Pues esto fue puro marketing navideño de la empresa Lomen Company, que curiosamente se dedicaba al sector de los frigoríficos. Entonces ya de ahí lo de que Santa Claus viviera en el Polo Norte, por un lado. Y Claro. por el otro lado estaba la empresa Masi, que su producto principal precisamente eran los renos, tanto en carne como en cuero. Entonces hicieron ahí una fusión, pero es que como vemos, si tiramos de cronología, cuadra, porque todos iban en un trineo con 8 bestias, por decirlo así. Entonces Sí, quieras que no, la manipulación es que encima es que está bien hecha, ¿verdad? está perfecto. Y después cada uno fue tomando lo que le sirvió, hasta las empresas. Totalmente, porque además pasaron de no ser conocida a ser éxito en venta. Y ahí ya la imagen Claro. de Santa Claus montado en un trineo tirado por renos se empezó a difundir por Estados Unidos a mansalva y sabemos lo que pasa. Todo lo que hace Estados Unidos pues va a todo el mundo. Y bueno, y también tomaron un dibujante de apellido Nast, lo tomó para, por ejemplo, la portada de Harper's, que era como un centro comercial, digamos, o un lugar donde se vendían, una tienda departamental. Y también pone, para principios del siglo XX, hace un dibujo en donde está Papá Noel rodeado de la gente que está haciendo compras y demás. Entonces ya también ahí lo vemos ya metido en ese mundo de los regalos, podríamos decirlo, de la gente comprando cosas y Papá Noel en el medio. Que todavía para ese momento, por lo menos este dibujante, le ponía una chaqueta marrón como la de Odín, una chaqueta de cazador. Y o sea que ahí vemos como todavía estaba muy presente el tema de Odín, esto fue en Estados Unidos, pero claro, ellos tomaron obviamente todo de los países nórdicos. Y entonces todavía estaba amarronada la chaqueta porque era lo de Odín, no era lo de San Nicolás, que tenía el manto rojo Rojo. de obispo. Así que bueno, y para esa fecha, o sea, para la fecha que mencionabas, surge también casualmente de un poema de Clement Moore,
donde habla de la Navidad y donde habla de Santa Claus. Y es la primera descripción física, digamos, de Santa Claus, en donde él nos cuenta cómo es, y es tal cual como lo conocemos ahora, porque es la descripción que después toman los dibujantes, precisamente después de Coca-Cola, y bueno, él dice que tiene panza, que tiene barba, lo describe con no muy buen carácter, cosa que después lo cambian porque no era bueno para el marketing, Claro. pero claro, pero digamos que su físico viene, lo toman de ahí. Y también hay un relato de Dickens, pero Dickens ahí lo viste de verde, ¿no? Pero bueno, cuando después le llega el turno a, digamos, a la Coca-Cola, porque la dupla Coca-Cola a Papá Noel arranca en 1920, o sea que estamos muy ya acá nomás, digamos. Después de todo lo que contamos, recién es ahí que Coca-Cola, a través de uno de sus dibujantes, que toma esto que había hecho Nast para Harper's, empieza a poner el dibujo y, y va variando un poquito porque lo van adaptando según el gusto, ¿no? Según la aceptación que tiene en el público. Por eso es que después al principio tenía una mirada como un poco así fría y después lo van haciendo más bonachón. Y a ellos les servía porque el color rojo de San Nicolás, ahí es donde ellos empiezan a mezclar, toman lo de Odín por un lado, lo de Moore, lo de San Nicolás por otro, la capa roja les sirve porque su logo es rojo y blanco. Claro, se lo encontraron hecho ya prácticamente el trabajo. Lo único que tuvieron que hacerlo es más panzón y ponerle un vasito de Coca-Cola en la mano. Exactamente, y eso fue de pleno en los años 30, que se hizo masivo y donde en realidad, bueno, ahí sí que fue Coca-Cola, se adueñó de Papá Noel, digamos ya. Pues entonces, en conclusión, podemos asegurar que estamos ante un caso de manipulación descarado. Estamos celebrando el nacimiento del dios Sol, el dios Mitra. Nuevamente vemos cómo el cristianismo absorbe el conocimiento, absorbe los dioses, absorbe las costumbres, le da su toque personal, por supuesto, en este caso que todo está atribuido a Jesús. Dentro de ese nacimiento se hizo famoso el personaje de Papá Noel, que tampoco existió por sí solo, fue una combinación de historia, en su mayoría pagana precisamente, nuevamente absorbida y camuflada por los de siempre. ¿Qué más podemos añadir de esta manipulación? Bueno, como también mezclaron culturas, es decir, lo metieron en una licuadora y metieron cosas de Oriente, de Mediterráneo y del Norte. Entonces ya quedamos todos contentos. Y después eso pasa a Estados Unidos y Estados Unidos vuelve rediseñado, digamos, y en donde, claro, Estados Unidos ya a ese punto tenía muchas empresas. Y entonces ya ahí ya no es ni la iglesia ni ningún organismo religioso el que lo manipula, sino que empiezan a ser las empresas. Son siempre los poderosos, por supuesto, Claro, pero bueno, entonces ahí como a ellos les servía, fueron tomando cada uno la parte que les servía y finalmente terminamos masivamente con el tema de Coca-Cola porque, claro, para ellos era genial, o sea, como marketing fue una genialidad y tomó tanto peso y tuvo tanta aceptación en la gente que hoy por hoy ya es el emblema, no se puede separar ya directamente a Papá Noel de Coca-Cola, pero la realidad es que bueno, le sirvió muy bien. Y, y sí, bueno, es toda una gran manipulación desde la figura, desde cómo terminó siendo su físico, a quiénes representa, con quiénes está, tiene sus pequeñas variantes según la zona, pero bueno, ya para nosotros pasaron tantos siglos de que tenemos a Papá Noel, que para nosotros, generaciones nuestras e incluso anteriores, es lo más normal del planeta que exista Papá Noel así como está. Entonces, claro. también es muy difícil separarlo de la Navidad. Y por más que uno ya sepa que está todo manipulado, que no es la fecha, que Papá Noel no tiene nada que ver con Jesús, además, no tiene nada que ver con el nacimiento, este, bueno, ahí está, es la Navidad. Entonces, para el que festeja, porque para el que no la festeja, da igual, pero para el que la festeja,
y que pone adornos y pone, bueno, el árbol, porque también es otro tema el árbol, forma parte ya de la tradición, lo queremos a Papá Noel, no a los Krampus, no, pero, pero bueno, qué sé yo, los niñitos ya también esperan, hacen la carta, todo eso. Y está la duda de siempre, ¿no? Si cuando uno cría a los hijos, ¿cómo lo, cómo lo toma esto, ¿no? ¿Cómo lo presenta? Pero bueno, eso ya va con la historia de la familia. Cada familia tiene una historia y, y a partir de eso es que lo transmite o no lo transmite o lo explica o como sea, pero es lo que tenemos. Tenemos a un Papá Noel que ya está metido dentro de nuestras costumbres, pero que, bueno, es una mezcla de un montón de cosas que está bueno saberlo porque puede incluso respondernos varias preguntas, ¿no? Bueno, ¿y por qué está vestido así? ¿Por qué tiene renos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque son cosas que uno a veces se pregunta. Y bueno, la respuesta es esa. Toda esta línea que hicimos temporal y con todas esas manipulaciones que vienen de vieja data. Y las que quedan, porque yo esperamos que Santa Claus se recupere. Y lo que dijimos Eso, al principio, ya hablando en serio, tomar la información que veáis útil, tomarla como lo que es información, no como una crítica, porque a la vista está, yo llevo el gorrito. Precisamente va a claro. dar la imagen de que tengo empatía con Santa Claus, aunque sea una puta mentira, pero bueno, algo bueno aporta. Y en el año que Claro. llevamos no estamos en condiciones de descartar ni No, rechazar nada positivo, la la verdad. verdad que no. Es Siendo que ya sensatos, sabiendo lo que estamos tratando y ya está. para mucha gente va a ser el único momento feliz del año. Así que, nada, por eso que, bueno, que no quiten tampoco eso. O sea, sea una mentira o no, que no quiten las Navidades, lo que representan y lo que cada uno quiera hacer con ellas. Que es lo que estamos viendo, que hay un intento muy grande por eliminar o hacer que no podamos disfrutar de lo que estamos acostumbrados. Y son cosas que ellos nos acostumbraron y ahora lo quieren quitar. Entonces, no, porque realmente es un momento en donde mucha gente está todo el año esperando estas fechas porque se junta con gente que no ve, se junta la familia que por ahí está dispersa, muchas cosas implican las Navidades. Otros las detestan, otros se deprimen. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar porque estén o no estén, es una fecha que les va a producir eso por diferentes motivos. Pero para aquellos que las disfrutan, realmente que las sigan disfrutando y nadie tiene derecho a quitarlo. Bueno, pues sin nada más que añadir, como siempre un placer trabajar contigo, es un gusto, se me pasa el rato Igualmente. volando. Sí, sí, Y nada, al público lo que siempre les digo, con que les valga una persona, pues nos damos por satisfechos. exacto. Muchísimas gracias. Y que tengan feliz Navidad con Santa Claus o sin Santa. Hombre, nos estamos adelantando un poco ya en la fecha, pero bueno, Pero no vamos sí, a tener un otro, aunque sea posterior, pero ya no vamos a tener uno en dupla, otro video antes de las bueno, fiestas. pues Así que yo aprovecho y los saludo. claro, feliz Navidad con 2 semanas de adelanto, una semana, No, pero que bueno, tengan una, que la lo pasen dentro de importante, todo lo posible, que la pasen bien. una cosilla que se me ha quedado sin añadir, la verdad, que viene ahora mismo gran parte de la positividad que aporta todo este tema que estamos hablando es que niños, sobre todo, aunque sea ya a finales de año, y hacen por comportarse bien, hacen por... Sí, A ver, que el espíritu navideño es positivo, es lo que estamos diciendo, sí, positivo, tomándolo como lo que es, con pinzas. claro. Hay muchas personas que parece ser que toda su energía positiva y de buena fe la reservan para las navidades. Se pegan todo el año siendo unos hijos de puta y ya cuando llega la Navidad, que parece que es que ya me van a observar más, ya ahí me comporto bien. Sí, Amiguito, esto va por vosotros también. Portaros bien todo el año, hombre, sé buena gente todo el claro. año, que no cuesta trabajo. Si luego te acostumbras y te sale solo. Exacto. Aparte de, digamos, hay alguien que todo lo ve y que no es el ojo que todo lo ve, es alguien que está mucho más por encima y que nos mira todo el año. Así que eso se hace, el espíritu navideño debería ser todo el tiempo. La verdad que sí.
Y nada, por no extendernos más. Un saludo y muchísimas gracias. Chao, chao.